Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a trabajar en Leemos Juntos y tenemos dos lecturas muy impresionantes para poder trabajarlas. Esta actividad se titula Desafío Integración, así que vamos a comenzar. Recuerden que primero leemos, luego reflexionamos, creamos y por último jugamos y nos divertimos. Así que listas y listos, comencemos. 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes. Número 1. El Perú es un país de muchas lenguas. Actualmente en el mundo se hablan cerca de 7.000 lenguas y en la mayoría de países predomina el multilingüismo, es decir, se habla más de una lengua. El Perú no es ajeno a esta realidad, ya que según cifras oficiales se usan además del castellano y la lengua de señas peruanas 48 lenguas indígenas u originarias, y todas ellas son importantes por ser vehículo de comunicación de diferentes culturas. De estas 48 lenguas, 4 son andinas y 44 amazónicas. El quechua, con más de 3,8 millones de hablantes, es la lengua andina más hablada en todo el país. El achaninca es hablado por más de 70.000 personas en 9 departamentos, lo que convierte en la lengua amazónica con mayor cantidad de hablantes. ¿Sabías que Apurímac y Puno son los departamentos con mayor cantidad de población que habla una lengua indígena? Ahora ya lo sabes. Número 2. Las lenguas indígenas no son dialectos. Por error, desconocimiento y también por prejuicios, mucha gente se refiere a las lenguas indígenas con el término de dialectos. Esta palabra empleada en esos casos tiene oculta cierta ideología discriminatoria, según la cual son consideradas lenguas todos aquellos idiomas hablados por culturas desarrolladas, en tanto que se reserva el término dialecto para aquellos idiomas con poco prestigio de culturas que, según el imaginario popular, no son desarrolladas o cuyo número de hablantes es reducido. Lo que debemos saber es que las lenguas son sistemas lingüísticos usados para comunicarse y pertenecer a una comunidad, como es el caso de las 48 lenguas indígenas habladas en nuestro país, además del castellano y la lengua de señas. Los dialectos son las variedades geográficas de cada una de esas lenguas, como vendrían a ser el quechua ancachino y alaxeninca del pajonal, el castellano amazónico, entre otros. Claro que sí, chicos, el dialecto solamente es la variedad que hay de un idioma a otro, pero vendría a ser el mismo, ¿no? Así que dialecto es una cosa y también, ¿no? Lengua es otro, el idioma también es otro. Entonces, por eso es que nosotros no podemos decir o no vamos a despreciar las lenguas nativas e indígenas y llamarlas dialectos. No, chicos, son lenguas, ¿ya? Así que hay que respetarlas, valorarlas también. 3. Todas las lenguas son valiosas sin importar el número de hablantes. En el Perú conviven varios pueblos que se comunican en alguna de las 48 lenguas indígenas u originarias. Muchas de estas lenguas tienen millones de habitantes como el quechua y el español, o miles de habitantes como el ayaninca o el ahuajún. Incluso otras tienen cientos de hablantes como el xivilú, caquinte o xaranahua. Pero estas diferencias numéricas no hacen que unas lenguas sean más importantes que otras. Su verdadero valor radica en que todas ellas son herencia cultural de nuestros antepasados. Nos sirven para comunicarnos, establecer vínculos, así como para expresar emociones, sentimientos y visiones muy propias de nuestra cultura. 4. Hablar una lengua indígena no es obstáculo para aprender otras lenguas. Claro que sí, chicos, podemos seguir aprendiendo otros idiomas. Muchos padres de familia creen erróneamente que el aprendizaje de una lengua indígena u originaria podría afectar negativa o interferir en el aprendizaje del castellano. Pero lejos de lo que se cree, el bilingüismo aporta verdaderos beneficios a los hablantes, ya que al alternar de una lengua a otra, según la situación comunicativa,
Mejora su capacidad para adaptarse a cambios y procesar información de manera más eficiente. Por eso debemos promover el bilingüismo desde casa, reforzarlo en la comunicación y no dejar de transmitir nuestra lengua a nuestros niños y niñas. Lamentablemente yo solamente hablo un idioma, pero qué bonito sería hablar diferentes idiomas, ¿cierto? 5. Aprendemos mejor cuando nos enseñan en nuestra lengua materna. La educación intercultural bilingüe es una política educativa peruana que promueve el aprendizaje de y en la lengua originaria de los pueblos indígenas del Perú y en castellano. En contextos indígenas está comprobado que se obtienen mejores resultados cuando los profesores enseñan en la lengua materna de los niños y niñas de la comunidad a partir de conocimientos propios de la cultura. Al ser la educación un derecho fundamental, debemos exigir y asegurarnos de que todas y todos tengan acceso a una educación de calidad que sea pertinente lingüística y culturalmente en su lengua y culturas propias, que les permita comprender y adquirir competencias en la lengua indígena, en castellano y también en alguna lengua extranjera. Así es, chicas y chicos. ¿Por qué se puso uno como punto número 5? Porque antiguamente en el Perú los profesores solamente enseñaban en castellano, en español, y entonces cuando iban a la sierra y hablaban quechua les enseñaban en español y para ellos era muy difícil porque ellos hablaban quechua. Entonces ahora se ha visto la necesidad de que haya docentes, profesores también que hablen en su idioma, en las lenguas originarias y que le enseñen con su propio lenguaje a las niñas y niños. Entonces así pueden aprender mejor, más rápido. 6. Debemos promover el uso de las lenguas que se están dejando de hablar. Así es, chicas y chicos. No nos avergoncemos si nosotros hablamos otros idiomas. Está muy bien si hablan otras lenguas, perfecto, mejor todavía. Muchas personas están dejando de hablar y transmitir su lengua indígena. De nuestras 48 lenguas indígenas, 7 lenguas cuentan con menos de 10 hablantes. Esta realidad es una consecuencia lamentable de la discriminación y falta de oportunidades que han tenido los hablantes de una lengua indígena, quienes al no conocer el verdadero valor de su lengua y cargar con el recuerdo de los maltratos padecidos, deciden no enseñársela a sus hijos. Por eso es deber de todos promover el uso de las lenguas originarias y su transmisión, para que no se pierdan. No debemos avergonzarnos nunca de hablar una lengua indígena. Todo lo contrario, debemos sentirnos orgullosos de hablar la hermosa lengua de nuestro pueblo, cuyas palabras atesoran millones de historia y sabiduría. Así es, así que si ustedes tienen una abuelita o un abuelito que hable otro idioma, entonces pídanle que les enseñen a ustedes para que ustedes también aprendan, chicos, y quizás puedan ir a esos lugares donde hablan esos idiomas y conversar con esas personas que viven allí y aprender de su cultura. Así que maravilloso sería. Número 7. Las lenguas indígenas habladas hoy son la muestra de la resistencia de los pueblos originarios. Se calcula que en nuestro país, en los últimos 400 años por lo menos, unas 37 lenguas se han extinguido. Las lenguas que actualmente se hablan son aquellas que han resistido en siglos de discriminación porque sus hablantes las han continuado utilizando en sus ambientes familiares, en sus comunidades y en su vida cotidiana. A través del uso de las lenguas, los pueblos conservan y transmiten sus efectos, sus tradiciones, su cosmovisión, sus propios valores y sus conocimientos a las siguientes generaciones y al mundo. Por eso las lenguas son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas del Perú y por lo tanto de nuestra identidad nacional. Número 8.
Todas las personas tienen derecho a ser atendidas en su lengua materna. Según la Constitución del Perú, la Ley de Lenguas Indígenas u Originarias, Ley número 29735, y su reglamento, todas las lenguas indígenas son oficiales en las zonas donde se predomina. Esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de implementar progresivamente la atención en lenguas indígenas en todos sus niveles de gobierno y en todas las instituciones y organismos públicos ubicados en dichas zonas. Además, significa que los peruanos y peruanas tenemos derecho a usar nuestra lengua indígena u originaria de manera oral o escrita en cualquier lugar del territorio nacional y ante cualquier autoridad o institución pública, solicitando un intérprete o traductor si es necesario. Es tu derecho. Cumplir con ello permitirá que el Estado y la comunidad mantengan un diálogo fluido para el bienestar de todos los peruanos y las peruanas. Así que si tú tienes otro lenguaje y te comunicas en ese lenguaje que tú tienes, muy bien, felicitaciones, porque no te avergüenzas de tus raíces. 9. Muchos hablantes de lenguas indígenas se comunican mejor en su lengua materna que en el castellano. Pese a que la gran mayoría de personas que provienen de pueblos indígenas u originarios son bilingües en una lengua indígena y en castellano, es común encontrar algunas personas que todavía tienen dificultades para expresarse o comprender en castellano por no ser su lengua materna y por no haber estado tan expuestos a este idioma en su comunidad. Cuando estas personas interactúan con personas foráneas, estas últimas asumen de antemano que sus interlocutores serán capaces de desenvolverse con fluidez en castellano solo porque entienden algunas palabras en esta lengua. Este es un grave error, pues, que puede conllevar a malentendidos, donde incluso se puede llegar a asumir que porque no hablan, estas personas no están dispuestas a colaborar o no tienen nada que decir. En esos casos es necesario asegurar que los servicios les ofrezcan en las lenguas de los usuarios o contar con un intérprete que domine el castellano y la lengua indígena, a fin de poder llegar a un entendimiento de ambas partes. Y número 10, todas las lenguas son orales. El que una lengua siga transmitiéndose de manera oral significa que está viva y es considerada un medio importante para el pueblo por ser la vía que les ayuda a satisfacer todas sus necesidades comunicativas. Una cultura sin escritura no es menos importante que una que sí la tiene. En ambos casos se generan conocimientos y sabidurías, pero en diferentes formas. Hoy en día los pueblos indígenas reconocen la importancia de la escritura como un medio para comunicarse en diferentes espacios y promover sus saberes. El Estado respalda estos procesos y promueve la definición de alfabetización pertinentes a sus lenguas con participación activa en los pueblos, la enseñanza, aprendizaje de la escritura de sus lenguas en las escuelas, así como la escritura en servicios públicos. Y continuamos leyendo la siguiente lectura, ¿cómo somos? ¿Qué datos dan cuenta de la diversidad cultural y lingüística del país? En los últimos censos nacionales de población y vivienda 2017, se ha realizado por primera vez una pregunta que buscó recoger información de la población de 12 a más sobre su autoidentificación étnica, considerando elementos como sus costumbres y antepasados. Asimismo, se formuló la pregunta sobre lengua materna a la población de 3 a más años. Estas dos preguntas permiten mostrar tanto el reconocimiento de identidades originarias y afroperuanas como el conocimiento de una lengua indígena. 7. ¿Cuál es el pueblo indígena originario con mayor población? El pueblo indígena u originario con el que se autoidentifica la mayor cantidad de peruanos y peruanas es el pueblo quechua. Abarca el 86,6% del total de la población indígena u originaria, es decir, 5.179.774 personas. Miren, chicos, bastantes personas nos identificamos como si fuésemos el pueblo
quechua. ¿Cuál es el pueblo indígena de la Amazonía con mayor población? El Ashaninka. Entre los pueblos indígenas u originarios de la Amazonía, el pueblo Ashaninka es el que cuenta con el mayor porcentaje de población que se autoidentifica como parte de él, es decir, 26,1%, lo que presenta un total de 55.493 personas. Más de la mitad de la población del pueblo indígena u originario Ashaninka, 51,6%, se encuentra en el departamento de Junín. Este porcentaje equivale a 28.615 personas. ¿Cuáles son las lenguas indígenas que cuentan con menos hablantes a nivel nacional? Son 5 las lenguas indígenas u originarias que cuentan con menos de 10 hablantes identificados hasta hoy. Muniche, solamente hablan 8 personas nada más. Iñapari, 5 hablantes. Omagua, 3 hablantes. Recígaro, 3 hablantes. Y Taushiro, 1 hablante. Miren, chicos, el idioma cómo se ha ido perdiendo. Si la persona de aquí que habla Taushiro no enseña su lengua a otro, en él va a perderse, no se va a perder. Qué pena, lamentablemente se van perdiendo las lenguas por no enseñarlas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas u originarios? Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado y que además conservan todas o parte de sus instituciones distintivas. En el Perú existen 55 pueblos indígenas en los Andes y la Amazonía. La información de estos pueblos se encuentra en la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, la misma que es de libre acceso a través del siguiente link que ustedes pueden visitar. ¿Cómo se define a la población afrodescendiente? Se define como afrodescendientes a las personas que descienden de la población africana trasladada a las Américas en el marco de la empresa esclavista entre los siglos XVI y XVIII. La población afroperuana es la población afrodescendiente natural del Perú. Es un grupo étnico de especial protección debido a la situación de vulnerabilidad, invisibilidad y desigualdad estructural en la que vive. ¿Qué es la autoidentificación étnica? La autoidentificación étnica hace referencia a una conciencia de la identidad de las personas, es decir, cómo se identifican o se sienten las personas de acuerdo con sus costumbres, tradiciones o antepasados, y familia considerando aquellos elementos que se prefieren resaltarlo o revalorar, ¿no?, de la identidad cultural de manera estrictamente individual. En este sentido, la autoidentificación étnica puede ser, por ejemplo, como miembro de un pueblo indígena de la Amazonía de los Andes, de la población afroperuana, asiática o de otros grupos. Hacia el bicentenario, el Perú está trabajando con AINCO para que todos los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a pueblos originarios que hablan lenguas indígenas o que se autoidentifican como afrodescendientes puedan ejercer sus derechos culturales sin limitaciones y sean atendidos por el Estado en su diversidad. Puedes consultar la Agenda Nacional del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el siguiente link y puedes ingresar a esta página para que lo puedas tener más información. Muy bien, chicos, ahora pasamos a la parte de reflexionamos y vamos a leer atentamente a estas preguntas. ¿Cuáles son los retos y desafíos que tenemos como estudiantes integrantes de una familia y como ciudadanas o ciudadanos para valorar y conservar la diversidad lingüística y cultural de nuestro amado Perú? Pues uno de esos retos también era respetar, ¿no? Respetar a las lenguas, que el Perú sea un país multidiverso lingüísticamente. Todas las lenguas son valiosas, tenemos derecho a aprender un nuevo idioma en nuestro idioma, podemos aprender más idiomas, más lenguas,
¿no? Eso ya son los retos que nosotros hemos leído, así que solamente, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a enumerarlas, ¿ya? Yo te he colocado acá 3 ejemplos. ¿Qué impacto tiene la diversidad cultural y lingüística de nuestro país en nuestras decisiones, tanto actuales como futuras, referidas a nuestro estudio y trabajo? Si bien es cierto, tenemos muchas lenguas, pero lamentablemente no todos tenemos acceso a la educación en ese lenguaje, ¿no? Por eso debemos de respetar la diversidad cultural y también, ¿no? Para que esas personas que hablan de repente en otros idiomas tengan acceso a los estudios y también al trabajo, ¿no? Para que aprendan más rápido, para que también puedan intercomunicarse con otras personas, relacionarse, ¿no? Y también esas personas que hablan otro idioma, también que hablen el castellano y se les puede enseñar, ¿no? Y nosotros también hablar su idioma de ellos. La diversidad de culturas o de lenguas que hay en nuestro país influirán o tendrán algún impacto en las decisiones presentes o futuras que tomemos respecto a nuestros estudios o trabajos. Claro que sí, ¿no? Porque depende de la mayoría de personas que hablan un idioma para lograr tener más acceso a la educación o a un trabajo. Depende también del trabajo que tú quieras hacer. Entonces si necesitas aprender otros idiomas, otros lenguajes, entonces también, ¿no? Tiene bastante importancia. No todas las personas tienen las mismas posibilidades, tanto para los estudios y el trabajo. Debemos tener en cuenta la diversidad de culturas y de lenguas que hay en nuestro país al momento de elegir qué vamos a estudiar o en qué vamos a trabajar. Claro que sí, deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Porque las oportunidades de trabajo son escasos. Deberíamos de aprovechar nuestro tiempo para aprender nuevas lenguas, para tener más oportunidades laborales. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Se necesita profesores, maestros que enseñen en otros idiomas, en lenguas pues nativas o indígenas, ¿no? De nuestro país. Entonces, si hay oportunidad de estudiar, hay que hacerlo y vamos allá y enseñamos. Y así, ¿no, chicos? Sería muy bueno. Luego pasamos a la parte de creamos y ya nosotros sabemos que tenemos nuestro diario de lectura y allí vamos a escribir en una hoja de nuestro diario, vamos a escribir lo que leímos. Luego vas a escribir lo que más te impresionó, te llamó la atención de las lecturas. ¿Qué emociones y sentimientos has sentido cuando has escuchado, ¿no? Has leído estas lecturas y has observado las imágenes. La enseñanza que aprendiste de ambos textos, ¿no? Porque hemos aprendido mucho sobre la diversidad lingüística. Y luego vas a expresar a través de un dibujo, a través de un collage, tus emociones, ¿no? Con imágenes que tú mismo has visto. Luego de crear vamos a trabajar en familia. ¿Quiénes somos? Nuestra encuesta. Qué hermoso es saber quiénes somos en nuestro entorno cercano porque es una oportunidad de conversar e integrarnos más. Revisemos la ficha que tenemos sugerida y descargable sobre el contenido de nuestra encuesta. Hagamos los ajustes necesarios y organicémonos para recoger información que se nos solicita, pero siempre cuidándonos entre todos. Apliquemos la encuesta y analicemos los resultados. Compartamos en familia los hallazgos de la encuesta y realicemos actividades relacionadas con las conclusiones a las que llegamos y luego de aplicar la encuesta. ¿Cuál es la encuesta? Esta es la encuesta que vas a aplicar a más o menos, puede ser 5 personas, ¿no? Para que tú puedas analizar tu mamá, tu papá, tu vecina, tu vecino, que estén allí cerca de tu casa, que puedas entrevistarlo, encuestarlo, pero siempre con la seguridad del caso. Bien, chicos, usando su mascarilla. ¿Cuál es el objetivo? Conocer características de mi familia. Público de objetivo, integrantes de mi familia. Ya, la ficha lo vas a aplicar solamente a tu familia, chicos, ya solamente a los integrantes de tu familia. De identificación, nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, edad, género, lugar de residencia, donde vive, grupos de cultura en la que se identifica, puede ser afroperuana, quechua, aymara, machillenga, entre otras, ¿ya? Lenguas que habla, confesión religiosa, ¿no? ¿A qué religión pertenece? Estudios, últimos grados de estudios alcanzado, nivel y grado educativo que cursa actualmente y qué estudios piensa seguir y cuándo, ¿no? También. Cultura,
artística, danza y música, ¿no? Si es que le gusta la música de su comunidad, y también acá, ¿no? Van a marcar ustedes a donde ustedes más se refieren, ¿no? A lo que más se acercan. Cultura gastronómica, ¿no? También igual. Actividades de disfrute. Gustos y opiniones, ¿no? Opinión ante la salud y conservación personal del ambiente. ¿Qué opinas de la diversidad cultural peruana? ¿Qué opinas ante la diversidad de lenguas peruanas? Y ante temas que proponga. Así es, chicos, ustedes van a aplicar este cuestionario a todos sus familiares. Entonces, recuerden que aquí nos dice que tenemos que aplicarlo a la familia. Entrevistamos y luego van a sacar conclusiones, ¿no? Van a sacar conclusiones acerca de la información que han recabado. Por último, jugamos textos visuales. Redactemos un breve texto visual con nuestra opinión sobre lo leído en esta experiencia de lectura. Dibujemos o peguemos imágenes para los sustantivos, adjetivos y o verbos que reemplacemos. Veamos el siguiente ejemplo de una oración convertida en un texto visual. Observemos, chicos, miren, aquí hay un cerro, ¿no? Un cerro, un hermoso cerro. Y podemos agregarle un sustantivo. El hermoso cerro sería, ¿no? Me dio muchas y completamos. Entonces aquí van a ustedes crear así una frase o una oración. Ver el hermoso cerro de colores me dio muchas alegrías, ¿ven? Y así van a crear sus propias oraciones con las imágenes que han visto de las lecturas que acabamos de leer. Por ejemplo, yo agarré la foto de una señora que estaba sentada y como oración de ejemplo le he colocado: el sombrero le cubre de los rayos del sol, ¿no? Ahí está su sombrerito, qué bonito de colores. Y ustedes también van a crear así sus oraciones. Por último, no se olviden de elaborar su pizarra palabrera, y ahí cambiando ya las palabras que estaban ya por mucho tiempo, vamos a quitarlas y vamos a poner palabras nuevas en nuestra pizarra palabrera. Y llegamos a la parte final de esta actividad, chicas y chicos. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un pulgar arriba. Gracias, chicos. Chao, chao.